Hoy aprenderemos a recuperar fotografías al mejor estilo Black and White. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy vamos a estar tocando un tema bastante interesante y viene siendo la fotografía antigua, la fotografía en blanco y negro. Vamos a estar trabajando con esta imagen que vemos en pantalla, una imagen que descargué de la página de Signature. Por acá abajo tenemos al autor de la fotografía y esta fotografía me llamó la atención porque vamos a tener un contraste bastante pronunciado. Tenemos negros muy puros, fíjense, solamente tenemos el borde o la silueta de la chica, que es donde incide la luz, y acá es donde vamos a entrar de lleno con lo que sería el rango dinámico. ¿Por qué es muy importante conocer el rango dinámico de una fotografía? Pues simple y llanamente porque esta nos va a permitir poder jugar con la luminosidad de la misma y tratar de conseguir un resultado bastante interesante. Si vemos el histograma, vemos que tenemos toda la información en el área de los negros, un pico por acá en el área de las sombras y prácticamente nada en lo que serían las iluminaciones. En base a esta información, nosotros tenemos que empezar a trabajar y es a partir del rango dinámico de la misma. Normalmente lo que nosotros solemos hacer es irnos directamente a negros y levantarlos, pero fíjense que al momento de recuperar negros, vemos la cantidad de ruido que se genera en ciertas zonas, aunque recuperamos información y podemos ver detalle de lo que tiene la fotografía en sí o lo que refleja o desea transmitir, tenemos esta cantidad de ruido. También si deseamos elevar sombras, vemos cómo la fotografía ya se termina rompiendo en su totalidad. Y es acá donde tenemos que aprovechar lo que sería la información para poder trabajar en base a ella y tratar de convertir o retocar la fotografía de la mejor manera posible para poder transmitir lo que queremos con ella. En mi caso particular, la fotografía me agrada tal cual como estaba originalmente. Simplemente acá lo que podemos hacer es retocar ciertas zonas y la dejo tal cual como está porque me está llevando a ese punto, a ese momento donde se tomó la fotografía, donde vemos a la chica que está disfrutando de un amanecer aparentemente. Fíjense que tenemos toda esta área pues prácticamente negra, no tenemos nada de información. Por acá se detalla como cierta información, aparentemente una cama. Por acá vamos a tener un mueble que está cerca de la ventana. Fíjense, toda esta información está prácticamente perdida. Por acá no tenemos casi nada, pero también vamos a tener información que es la que nos interesa, que es la luminosidad. Tenemos una luz que está entrando por la ventana y que está incidiendo en parte del rostro, parte de la modelo, toda esta zona por acá. Esa es la información que nosotros tenemos que tratar de recuperar para posteriormente poder trabajar la fotografía en base al rango dinámico que esta posee. Voy a volver todo esto acá atrás y lo que voy a hacer es trabajar en base a la información que ya me brinda el histograma. Ya sabemos las zonas que están muy oscuras, las zonas que tienen iluminaciones, y precisamente lo que voy a hacer, fíjense que si quiero recuperar negro, que es lo que hacemos normalmente cuando vemos una fotografía oscura, vemos que el histograma sí se nivela y que empezamos a recuperar información, pero estamos viendo que toda esta área se empieza a generar ese ruido, precisamente porque el programa está tratando de recuperar información en esas zonas y lo que hace es rellenarla con esta cantidad de ruido. Si trato de levantar sombras, vemos que la fotografía se rompe aún más, pero acá hay algo bastante particular, que la fotografía no deja de llamar la atención en el sentido porque tenemos una hermosa modelo en una ventana y que por supuesto esta información la podemos convertir a nuestro favor para poderla trabajar. Por otra parte, si disminuyo negros a tope y aumento sombras, vemos cómo vamos a tener información en las áreas que realmente deseamos recuperar. En este caso podemos ver dónde está incidiendo la luz y donde tenemos que trabajar para darle mayor énfasis a la fotografía. Fíjense que tenemos toda esta información de luz en la ventana, pero también vamos a tener información en toda esta área. Tengo luz acá, tengo luz acá, tengo luz acá y por supuesto toda la luz que me está entrando desde la ventana, pues que está incidiendo en nuestra modelo y que principalmente es la información que vamos a recuperar y vamos a trabajar para poder, en este caso, convertir esta fotografía en blanco y negro. Y esta es la información que tenemos que utilizar a nuestro favor. Pero ustedes se preguntarán por qué estoy haciendo todo esto, por qué estoy viendo lo que es el tema de las luces. Si solamente vamos a trabajar con blanco y negro, no hace falta tanta explicación o tanto detalle. Y la verdad es que sí, porque tenemos que previamente contrastar la fotografía en base al rango dinámico para conseguir un negro o un blanco bastante fuerte y generar una fotografía de impacto, una fotografía que transmita.
Voy a ocultar esto nuevamente y acá es donde entran en juego lo que son el blanco y negro. Voy a irme directamente acá a la pestaña número 4, que es donde tengo ya los blancos y los negros ya listos. Este es mi espacio de trabajo para poder convertir fotografías en blanco y negro. Acá tengo todas las pestañas que necesito para poder transformar una fotografía en blanco y negro. Ya habíamos dicho que tenemos que contrastar la fotografía, que necesitamos saber los puntos o incidencia de luz. Y en este caso me voy a ir al rango dinámico y lo que voy a hacer es empezar a saturar altas luces. Voy a saturar los blancos también y en este caso voy a levantar sombras, fíjense. Y negros también los voy a levantar porque quiero recuperar información en esa zona. Pienso que acá estaría bien, ya tenemos una fotografía decente, ya se detalla mucho mejor la silueta de nuestra modelo. Vemos que por acá hay una cama, ya tenemos más información en la fotografía. Lo que voy a hacer ahora es irme a exposición y acá voy a aumentar la saturación a tope, voy a reventar la fotografía porque lo que necesito es trabajar luces en base a los colores que hay presentes en la misma. Las curvas o el intervalo luma lo voy a dejar de último porque acá es donde vamos a dar los detalles. Inclusive puedo subirle un poco el brillo a la fotografía y bajarle un toquecito el contraste. Y de esta manera ya tengo la fotografía lista para poder transformarla en blanco y negro. Pero antes de comenzar tenemos que saber qué es el blanco y negro, qué es la fotografía en blanco y negro. Básicamente la fotografía en blanco y negro nos va a remontar a tiempos antiguos. Este tipo de fotografía, la verdad que ya tiene su mercado, aunque es muy pequeño, pues cada día sigue creciendo esta fanaticada en fotografías en blanco y negro, que básicamente lo que permite es contrastar mucho las luces y las sombras dentro de la fotografía para poder transmitir esa sensación más que todo de antigüedad. Ya hay en el mercado cámaras como las Hasselblad, como las Leica, inclusive las cámaras de Phase One también que trabajan en monocromo, que ya ese es otro nivel para poder grabar, inclusive tomar fotografías en blanco y negro a una calidad excepcional. Ya nos permiten tomar esta fotografía directamente a monocromo o monocromática, igualmente que todas las cámaras ahorita en el mercado tienen ese perfil incluido para poder transformar la fotografía en monocromo, y es precisamente porque es un mercado que, aunque es pequeño, es todavía muy viable y muy aceptable para poder más que todo trabajar este tipo de fotografía. Yo lo utilizo si quiero recuperar alguna fotografía donde haya que recuperar una información excesiva, como por ejemplo acá, si quiero sacarle mejor partido, si quiero transmitir con esta fotografía en blanco y negro algún sentimiento, lo puedo hacer, y de esta manera transformo. Inclusive trabajar la fotografía en blanco y negro para retrato es excepcional porque nos va a permitir pues transmitir la esencia real de lo que es un retrato en sí. Sobre todo nos remonta a tiempos antiguos. Pero bueno, vamos ya a dejar esta información de blancos y negros y vamos a trabajar directamente con la fotografía. Fíjense que acá ya tengo lo que es el panel desplegado, ya hemos contratado la fotografía. Ahora voy a desplegar el panel de blanco y negro y lo voy a habilitar. Acá vamos a tener dos opciones: sensibilidad al color y virados. Acá en virados podemos darle tonalidades a las altas luces y a las sombras. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero acá en lo que es la sensibilidad del color es donde vamos a trabajar para poder crear un blanco y negro de otro nivel, un blanco y negro de calidad, sobre todo en base a la información que nos brinda la fotografía en sí. Fíjense que si yo aumento rojos, estoy recuperando toda la información prácticamente de iluminación. Por eso fue que saturé la fotografía a tope para ver dónde estaban los colores, para de esta manera ya trabajar de una mejor manera. Lo que voy a hacer es elevar rojos un poquito. Amarillo, fíjense que si toco amarillos, toda esta zona acá, que es donde hay luz, más que todo la luz del sol, influye allí y lo que quiero es resaltarla. Verdes, no tenemos casi verdes en la fotografía. Fíjense, si yo aumento o disminuyo verdes, el efecto es mínimo. Cian, sí tenemos iluminación cian. En este caso, lo que voy a hacer es bajarla porque quiero contrastar esa zona, porque vemos que toda esta área es la que se marca con cian. Azules también los voy a bajar porque voy a contrastar, que es los edificios que ya teníamos previamente. Si lo deshabilito, fíjense que tenemos azules acá, azul que influye acá, y es lo que vamos a empezar a trabajar. Y acá tenemos lo que son los magenta, donde también no influyen tanto, así que los voy a bajar un poco. Fíjense que ya tenemos el contraste que queremos en la fotografía. Si vemos un antes y un después, ya hemos recuperado información y le estamos dando un toque bastante antiguo a nuestra fotografía.
Acá es donde vamos a empezar a jugar ya sea con exposición. Voy a aumentarla un toquecito. Podemos dar más contraste, fíjense. Ya aquí sí empezamos a tocar el contraste para jugar con lo que serían esas luces y sombras dentro de la fotografía. Y lo que voy a hacer ahora es pasar al tema de claridad. Y acá lo que voy a hacer es aplicar como especie de este lavado efecto Orton. No tan clara, una fotografía tan clara, sino un poco más lavada, pero sí voy a aumentar estructura. Eliminar niebla la podemos utilizar si queremos darle más iluminación a la fotografía en base al matiz que tenemos. Fíjense, puedo iluminar la fotografía y le da este efecto bastante interesante, pero también la puedo contrastar. Pero vemos que si exageramos rompemos la fotografía en ciertas zonas. En este caso lo que voy a hacer es llevármela hacia valores negativos para darle un poco más de luz en esas áreas. Y acá vamos a trabajar algo interesante. Vamos a reducir ruido, sí, vamos a trabajar con ruido tanto en color como en luminosidad. El detalle lo vamos a mantener a la mitad, al 50%. Fíjense que hemos eliminado gran parte del ruido que estaba allí. Si aprieto la tecla Alt, vemos el antes y el después. Vemos que hemos eliminado todo ese ruido. Pero acá vamos a hacer algo interesante y es que le vamos a agregar un grano de película, pero se lo vamos a agregar como grano grueso. Voy a activar acá el grano grueso. Voy a darle un impacto aproximadamente de 33 y voy a bajar también aquí a 33 aproximadamente para darle esta especie de grano que la verdad le da ese toque ya antiguo, vintage, y que es lo que estamos buscando. Y por supuesto en los blancos y negros no puede faltar el viñeteado para darle esa sensación de profundidad y centrar la vista hacia nuestro modelo. Acá podemos ser bastante agresivos si queremos, inclusive podemos trabajar con máscaras ya sea de degradado radial o lineal para poder centrar aún más la vista, que eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Y hasta acá ya tenemos lo que es nuestra fotografía en blanco y negro. Fíjense, vamos a ver el antes y el después. Ya tenemos una fotografía donde hemos recuperado información, se ve la silueta de nuestra modelo. Y vemos que ya se detalla acá una pared, que tenemos acá el lado de una cama y acá vemos que hay otra pared. Aunque la información es muy poca, sabemos que está allí por la perspectiva de la modelo y del cojín donde está sentada, que está frente de la ventana. Tenemos esta información que ya hemos recuperado y sobre todo que ya la fotografía nos está transmitiendo lo que es la sensación de la modelo en sí o del momento en el cual se tomó la fotografía, y sobre todo nos está remontando hacia tiempos antiguos. Aunque la fotografía no es nada antigua, sobre todo por este reloj que tenemos acá, pues nos transmite o nos da esa sensación. Ya hemos hecho estos parámetros, la verdad que es algo muy sencillo de lograr siempre y cuando conozcamos el alto rango dinámico o la información que nos brinda la fotografía en sí. Y ahora me voy a ir al apartado de blancos y acá en virados, fíjense que yo puedo acá en virados colocar matices o tonalidades en ciertas zonas. Voy a irme a altas luces y a las altas luces fíjense que le puedo dar una tonalidad. En este caso le voy a dar un poquito acá hacia el área de los azules más o menos. Y en sombras también puedo aumentar, en sombras le puedo dar un toquecito en sombra de azules, no mucho. Y acá ya tengo algo más interesante donde prácticamente lo que puedo hacer, fíjense, es trabajar la fotografía y darle estas tonalidades para conseguir estos efectos bastante interesantes. Esto de virados puede funcionar si ustedes quieren darle toques particulares en cierta zona. En este caso yo trabajo con saturaciones muy mínimas, no logro pasar ni siquiera al 20 y sobre todo en las sombras muy mínimas, pero fíjense que ya hemos conseguido pues estas tonalidades tanto en las luces como en las sombras un poco azuladas, y es lo que queremos. Y ya acá podemos básicamente cerrar la fotografía aún más trabajando con lo que serían estas máscaras radiales. Voy a crear una nueva capa de ajuste llena y voy a crear una máscara ya sea radial o lineal, en este caso lineal, y me la voy a llevar como por aquí más o menos. Fíjense, apretando la tecla Shift la mantengo recta y me la voy a llevar como por acá. Voy a apretar la tecla M y vemos dónde está actuando la máscara. Fíjense allí, y lo que voy a hacer es básicamente irme al apartado de rango dinámico y voy a bajar las sombras un poquito más porque no quiero que eso tenga tanta iluminación allí. Más o menos así. Puedo bajar negros también un poquito y cerrar más la fotografía. En este caso un toquecito, sombras no tanto allí. Fíjense, lo que quiero es
cerrar esta línea que se ve de la pared acá y de esa forma vamos a ir viendo el antes y el después. Fíjense, ya cierro un poco más allí. Podemos aplicar también otra máscara de ajuste llena, pero esta vez radial, y podemos aplicar como especie de simular lo que sería una entrada de luz por acá. Fíjense, más o menos acá sí. Vamos a cerrar aún más. Perdón. Vamos a cerrar aún más esto. Y lo que voy a hacer es ampliarlo. Vamos a sacarlo por acá. Lo voy a llevar como por acá aproximadamente, algo así. Voy a apretar la tecla M. Vemos que está actuando allí, que es toda el área que quiero. Y lo que voy a hacer es simple y llanamente también bajar un poquito las sombras allí. Un toquecito nada más. Porque quiero que toda la iluminación, fíjense, me afecte en esta zona acá. Más que todo de la cara de la modelo, fíjense. Puedo ampliar inclusive un poquito más. Y ya tengo aún más detalle y aún más información enfocada hacia el área que quiero, que en este caso es la modelo o la mirada de la modelo que está viendo aparentemente un amanecer. Ya tengo dos capas, fíjense, dos capas donde básicamente ya he encerrado a nuestra modelo, ya le hemos dado un toque, pero acá hace falta ya algo, y para finalizar viene siendo lo que es un estilo de pincel de Dodge and Burn. Vamos a trabajar con los pinceles, que fíjense que también los tengo acá en el apartado de blanco y negro. Como les dije, tengo todo incluido acá para poder trabajar sin salirme de esta pestaña en sí. Voy a buscar acá un Dodge donde vamos a aplicar brillo. Vamos a configurar el pincel un poco más pequeño. Tenemos un flujo de 4, opacidad en 100. Y en este caso lo que voy a hacer es aumentar el flujo a 7 aproximadamente. Y como estoy trabajando con una tableta gráfica, vamos a utilizar lo que sería la presión de lápiz. Y de esta manera, fíjense, voy agregando luz en zonas que yo deseo que aparezca luz en sí. Fíjense, toda esta zona por acá, podemos agregar por acá. ¿Se recuerdan cuando hicimos el balance en el alto rango dinámico, bajando negros a tope y sombras? Y subiendo sombras, perdón, vimos dónde estaba incidiendo la luz. Eso es lo que vamos a trabajar allí. Vamos a trabajar por acá, vamos a dar luz donde haya que dar luz. Toda esta zona por acá, y vamos a ir sacando detalle en la fotografía. De esta manera, fíjense cómo ya vamos creando esta sensación de profundidad con este Dodge. Podemos inclusive darle un poco más por acá, y empezamos a trabajar toda esta zona que es donde está incidiendo la luz. Vamos a ir viendo antes y después. Fíjense lo que ya hemos conseguido. Tenemos una iluminación muy buena allí, que por supuesto podemos controlar con el intervalo de opacidad que está acá. Le voy a dar aproximadamente un 75%, que es lo que le suelo dar. Y también voy a aplicar un blur. Voy a disminuir el pincel y voy a aplicar este blur acá. Fíjense, voy a darle más realce para saber que son unos edificios que están allí. Fíjense, aquí podemos trabajar toda esta zona. Podemos trabajar esto con máscaras de luminosidad para que se nos haga más rápido, pero en este caso no lo voy a hacer. Voy a hacer de manera manual con la tableta, y lo que voy a hacer es reforzar zonas donde hay sombra, fíjense, para crear un contraste aún más pronunciado. Y de esta manera pues generar esta profundidad que estoy buscando. Puedo pasar nuevamente al Dodge. Y acá lo que voy a hacer es ir dando luz acá por lo menos a los reflejos que tiene el cabello. La voy a dejar así. El blur podemos bajarle también la opacidad si queremos, en este caso la voy a dejar al 80, porque el blur nos va a garantizar la profundidad y no quiero que se pierda tanto. Y podemos ir viendo el antes y el después, fíjense, de tener una fotografía y poder pasarla a blanco y negro. Inclusive podemos irnos acá a esta capa rellena, que es el relleno que hicimos de grado radial, y las sombras en este caso, fíjense, las puedo disminuir un poquito más o menos al 48, 47, para seguir dándole aún más profundidad y que se pueda detallar parte de lo que hay en el interior de la habitación.
Ya acá, amigos, hemos prácticamente finalizado. Podemos darle lo que sería un encuadre apretando la letra C. Podemos generar este encuadre para darle aún más profundidad a la fotografía. Fíjense, en este caso voy a llevármela un poco acá arriba. Y lo que voy a hacer es prácticamente cerrar la fotografía, pero le voy a poner sin restricciones. Y lo que voy a hacer es, fíjense, llevármela hacia el borde de la ventana. Hacia el borde de la ventana. Y voy a darle acá un recorte muy sencillo porque quiero que se me fijen los tercios en la modelo. Si activo las guías, vemos el centro. Y voy a activar acá para poder ver más o menos, fíjense cómo perfectamente tengo la línea central con la ventana y voy a hacer el recorte justamente en el área de la ventana y tengo a la modelo en este tercio que la mirada se va perfectamente allí hacia donde está ella y es lo que estoy tratando de conseguir. Ya tenemos un recorte aunque muy mínimo, muy específico y va a guiar la mirada del espectador hacia ese punto que estamos buscando o hacia el punto que deseo en sí. Fíjense, ya acá lo que voy a hacer es darle Enter. Pero antes voy a quitar esto, voy a darle Enter y ya tenemos esta fotografía que hemos conseguido a partir de esta fotografía original, trabajándola solamente con el blanco y negro. Por supuesto, trabajar el blanco y negro no es solamente irnos acá a la pestaña de blanco y negro y habilitar lo que sería blanco y negro, sino que hay que saber sobre todo lo que sería el rango dinámico de la fotografía. Tenemos que conocer un poco lo que son los colores para saber dónde están incidiendo en la fotografía y en base a ellos ir modificándolos. Y ya puedo guardar este blanco y negro que he creado acá. Simplemente me voy a ir acá al final, voy a guardar este preajuste personalizado, voy a habilitar todo, incluyendo los virados, voy a guardarlo. Ya acá tengo guardado 3 que he hecho. En este caso le voy a colocar BNCC3, guardar, y por supuesto este preset o este preajuste personalizado de blanco y negro se lo voy a estar dejando totalmente de regalo en la descripción del video. Y una vez ya hemos realizado todos estos pasos del encuadre, hemos aplicado y centrado la mirada donde queremos, vamos a irnos ya al paso final, como les había dicho, las curvas. Y lo que voy a hacer es acá darle simplemente un toquecito o lavar un poco la fotografía. Pero antes me voy a ir acá a lo que sería la máscara o la capa de imagen inicial. Y me voy a ir acá y fíjense que lo que voy a hacer es lavarla un toquecito nada más para recuperar más luz allí en esas zonas. Voy a poner un punto por acá. Voy a bajar un poquito. Voy a poner un punto central y voy a iluminar un poco más lo que serían esas altas luces para tener esta curva tipo S, pero sobre todo con esta especie de luminosidad en estas sombras o lavar un poquito la sombra, fíjense, para darle este toque aún más antiguo y más interesante. Pude haber creado una capa nueva, sí, pero lo voy a dejar así y ahora sí podemos ver el antes y el después con este cambio que le realizamos a esta fotografía en blanco y negro. Y así de fácil, amigos, podemos recuperar fotografías que a lo mejor damos por perdidas dándole esta segunda oportunidad aplicando un blanco y negro. Si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia, por favor me la hacen saber en el cajón de comentarios y con gusto estaré atento para poder responder todas esas dudas. Y como siempre, me despido, no sin antes agradecerles por haber llegado hasta el final del video. Recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que se suba un nuevo video tutorial. Hasta la próxima. Chao, chao.